Aleluya, 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 aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya, el Señor nos ha liberado, nos ha liberado. Damos gloria a su nombre. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Dios, 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 bendito sea Dios. Aleluya. Poderoso es el Señor, digno de gloria. Él es mi libertador, mi consejero. Aleluya. Fuerte, grande es nuestro Dios. Fuerte, grande es nuestro Dios. Perdonador de pecados, misericordioso, compasivo. Aleluya, 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 aleluya. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Poderoso es el Señor. Poderoso, poderoso, poderoso. Bendito es el Señor. Te honramos, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria a ti. Estamos agradecidos por tu paz. Gracias por tu paz, Señor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la justificación, porque nos ha declarado libres de culpa siendo culpable. Por cuanto tú has llevado todo el peso de nuestros pecados, se ha llenado las expectativas de la justicia de Dios. Te damos gloria en esta mañana, porque nos ha dado paz, porque nos da paz interna, nos da paz contigo, Señor, y paz con nuestros semejantes, porque cambia la atmósfera interna de nuestro ser y la atmósfera de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestra casa. Gracias, Señor. Tú eres quien trastorna a tu paso todo lo que tocas. Gracias esta mañana. Te reconocemos como Señor, que tiene poder para hacer nuevo todo lo que toca, y que las cosas que ocurren, tú tienes el control y la permite con propósito. Te damos gloria, te damos honor. Gracias por el perdón de pecados. Gracias por la restauración. Gracias por lo que hacen las familias, en los matrimonios. Tú eres quien restaura los matrimonios. Eres quien restaura familia, quien reconcilia a los padres y los hijos. Es una promesa para el tiempo de la gracia, la reconciliación y restauración de la familia. Eres poderoso para hacerlo. Señor, que nuestros hijos te amen, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. Levantamos vallado fuerte y firme en favor de nuestros hijos, de los hijos de tus hijos, que no caigan en trampas. Las trampas que tiende el enemigo, los lazos que tiende el enemigo. Guárdalos de malos negocios. Guárdalos de relaciones amorosas dañinas. En el nombre de Jesús, guarda a nuestros hijos por tu misericordia. Restáuralos. Mira aquellos que no te conocen. Habla su vida, Señor. Revélate a ellos. Convéncelo, Espíritu Santo, de su miseria espiritual, y atráelos a ti como tú has establecido con cuerdas de amor. Por tu misericordia, Señor, completa tu obra. Completa tu obra en el nombre de Jesús. Establece tu orden en el nombre de Jesús, en cada familia, en cada matrimonio. Señor, gracias por lo que hace en tu iglesia. Establece tu orden en tu iglesia. En el nombre de Jesús, toda influencia espiritual, todo aquello que viene para traer distracción, es inoperante. En el nombre de Jesús, rendimos esta mañana la distracción en cada cosa que quiere distraernos de ti, interna y externa. La traemos delante de ti en esta mañana. Muestra tu gloria. En el nombre de Jesús, ningún espíritu de maldad tiene poder para operar en tus hijos. Cancelamos su operación. Cancelamos la rebeldía de esos espíritus contra la casa. En el nombre de Jesús, nuestra juventud está en tus manos. Revoluciónalo, transfórmalo. Nuestros adolescentes están en tus manos. Nuestros niños, muestra tu gloria. Oh, en el nombre de Jesús, tú lo has establecido. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda influencia infernal, todo pensamiento contrario, toda influencia mundana, en el nombre de Jesús es inoperante. Por la palabra,
En el nombre de Jesús, tu gracia, oh, trae sanidad, sanidad del espíritu, sanidad de las emociones, sanidad del alma, del cuerpo físico. Eres nuestro sanador, eres nuestro sanador. Te entregamos en esta mañana nuestros temores, nuestros miedos. Nuestra vida está en tus manos. Tú guardas cada célula de nuestro ser, de nuestro cuerpo físico. Señor, en el nombre de Jesús, oh, ten misericordia, que el COVID está atacando de nuevo. Señor, en el otoño está atacando de nuevo. Y hospitales están llenos, familias están siendo afectadas. Ten misericordia, eres nuestro sanador. Por tu llaga somos sanados. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires. En el nombre de Jesús, que la sociedad se rinda ante ti, que te busquen a ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Eres nuestra esperanza. Oh, la medicina, la ciencia no han podido detener la enfermedad. Nos rendimos a ti en esta mañana. Poderoso eres para cambiar las circunstancias. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu misericordia a favor de aquellos que sufren por causa del COVID y de otras enfermedades. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana el cáncer, el que sana los riñones, los restablece, el que da vida por tu misericordia. Eres el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rejuvenece como el águila. En el nombre de Jesús, rejuvenece en la casa. Levanta esta generación, rejuvenécelo como el águila. Aquellos que tú has depositado ministerio, Señor, pero han estado en algún letargo, han estado entristecidos con situaciones familiares, levántalo ahora, rejuvenécelo. Oh, que alcen el vuelo. Aleluya. Espíritu de Dios, muestra tu gloria, establécete. Oh, Señor, para gloria de tu nombre. Aquellos que tienen detenido a la gente que tú has depositado ministerios y dones en ellos, levántalo por la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tú nos has dicho que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a tu mies. Oh, Señor, que se activen los dones en el nombre de Jesús. Que se activen los ministerios por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. 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 Completa tu obra. Completa tu obra. Completa tu obra. Levántalo hoy. Levántalo, Señor. Levántalo. 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 Bueno es adorar a Dios, bueno es deleitarnos en su presencia. Porque Él es digno de suprema alabanza, de una adoración genuina, sin límites y sin reservas. Porque en su presencia hay plenitud de gozo, bendición y vida eterna. Vengan, adoremos y gocémonos en el Señor. Terminó la espera. Aleluya. Gloria a Dios. Nos adentramos a la predicación de hoy. Estamos en la segunda parte de la predicación de la liberación. Y hoy hablamos de libertad versus Pentecostés. Y comparto el texto con ustedes en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Así dice el texto sagrado en esta mañana. Evangelio según San Lucas, capítulo 4,
Versículo 18. En el nombre de Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Iniciamos nuestra segunda parte de la predicación de la libertad. El tema de hoy, para que puedan tener cada predicación un tema diferente. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la gracia, ¿verdad? En el nuevo pacto. Así que hablamos de libertad versus Pentecostés. La libertad es un estado de bienestar espiritual y emocional que se traduce en salud, control y orden en nuestras vidas. Así que la libertad es un estado de bienestar. No es necesariamente la libertad como no estar en una cárcel o no ser esclavo físicamente. Hay gente que no son esclavos físicamente y que no están en cárceles, pero no disfrutan de la libertad. Porque la libertad es una obra del Espíritu de Dios y es un estado de bienestar. Trae satisfacción en la vida. Bienestar espiritual, emocional. Ustedes saben que lo emocional es espiritual, pero siempre tratamos de que puedan establecer una diferencia entre lo que es del espíritu y lo que pertenece a las emociones. Y cuando nos referimos espiritual y emocional, pareciera una redundancia, porque las emociones no son físicas, pero tratamos siempre de que podamos entender el concepto de lo que pertenece al espíritu como tal y lo que pertenece a las emociones. Entonces, la libertad afecta el espíritu. Es una libertad espiritual. No hay ningún espíritu que ocupe nuestro espíritu, pero afecta el corazón y las emociones porque organiza las cosas y la alinea. Si no hay espíritu del mal que ocupe nuestro espíritu, hay una alineación del corazón y de las emociones a una vida plena. Y para esto se requiere que el Espíritu de Dios viva en nosotros. No solo lo que tiene que ver con el espíritu, sino también lo que tiene que ver con las emociones. Deben estar alineadas y debe producir salud. Un estado de bienestar que trae salud. Es un poquito complejo el tema de hoy y lo veremos en el avance de la predicación, porque hay mucha gente que por diferentes razones están sufriendo en las emociones. Y quiero aclarar algunos puntos en ese sentido, pero la libertad que está ofreciendo el Espíritu de Dios a partir de su establecimiento en el control de la iglesia y en el mundo como consolador va a traer libertad. Y no necesariamente por estar en una congregación la gente vive en libertad. Pero el Espíritu de Dios quiere completar su obra. Esa salud espiritual y emocional se traduce muchas veces en el cuerpo físico, en salud física y en comportamiento, en un lenguaje apropiado. No siempre que la gente es libre, vive en libertad espiritualmente, tiene salud física, no necesariamente. Pero en muchos de los casos se traduce en salud física, porque la salud del cuerpo físico puede ser afectada a cualquier persona que vive en libertad. Inclusive la gente que muere y muere por alguna enfermedad, no quiere decir que porque físicamente muera no vive en libertad. Porque la libertad que estamos hablando hoy es una libertad del espíritu y de las emociones, que muchas veces se traduce en el cuerpo físico,
pero otras veces pudiéramos tener libertad y tener alguna condición de salud que el Señor llevó en la cruz del Calvario y que somos sanados por su llaga. Sin embargo, hay algún momento que somos procesados o que sufrimos alguna condición de salud. Y no quiere decir que Dios no esté con nosotros o que nosotros no seamos libres. Bendito es el nombre del Señor. Cuando vivimos en libertad tenemos control y orden en nuestras vidas. El orden de nuestra vida la ejerce el Espíritu de Dios, que va a organizar, alinear y establecer las normativas de la palabra de Dios y de una vida correcta. El que vive en libertad sí responde a una vida ordenada y en control. Y no es malo decir en esta mañana que la gente desorganizada le hace falta algo. No quiere decir que no sea libre, pero tiene las cosas manga por hombro, o sea, le hace falta algo. Y posiblemente sea libre, pero necesita a alguien que lo alinee. Porque el que está dirigido por el Espíritu de Dios y vive en libertad es una persona organizada. Pero hay cosas que no la aprendimos en la casa, que no la aprendimos en la escuela, que no la aprendimos en la universidad, que no la aprendimos en la vida. Y es la tarea de la iglesia. Enseñar a la gente a vivir en libertad y a ser organizado. Inclusive para la gente prosperar en el mundo físico necesita ser organizado. Porque si no puede tener escape inclusive sin saber por qué. Porque como no está organizado, la vida la vive a lo que amanezca. Si usted observa el plan de Dios desde la eternidad, significa que Dios es organizado. Y tiene un proyecto de vida, tiene un plan. Y ese plan lo lleva a cabo punto tras punto desde la eternidad. Así que la gente que vive en libertad tiene orden en su vida, es organizado. Así que si alguno todavía no ha aprendido a organizarse, pero es libre, hay un momento que tiene que llegar ahí. Aleluya. Aleluya. Inclusive hay una palabra que se le dice a la persona que se va a morir: organiza tu casa que te vas, o sea, organízate. Es un concepto. No quiere decir que la gente no esté organizado, sino que ponga las cosas como van, porque ya no va a seguir ahí. Bendito es el nombre del Señor. La libertad es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en el creyente, y ese es el concepto del Pentecostés bíblico. Es cuando el Espíritu de Dios desciende y toma el control de la iglesia, de los creyentes, del ministerio. Entonces, ese es el resultado. Nadie podrá liberarse a sí mismo en términos espirituales. No es posible. Es el Espíritu de Dios, es la presencia del Espíritu de Dios. Claro, nosotros hacemos mucho esfuerzo para que la gente sea libre, le reprendemos espíritu y todo eso, y eso es bueno, pero eso no quiere decir que la gente sea libre. La gente es libre cuando el Espíritu de Dios viene a su vida. O sea, que nosotros oremos por la gente y le reprendamos espíritu, excelente, pero la gente no va a ser libre hasta que el Espíritu de Dios venga a vivir a esa persona. Y para el Espíritu de Dios venir a vivir a la vida de la gente tiene que darle la oportunidad para que venga, para que entre. Tiene que rendir su vida al Espíritu de Dios. Y la primera expresión es el arrepentimiento. Pero de ahí hay unos pasos certeros que tenemos que dar para que nuestra vida esté en el orden que el Espíritu de Dios ha establecido. Y ya lo dice la Escritura, que el Espíritu de Dios no habita en templo sucio. Ahora, no dice que te limpie para Él entrar, no, ese es su trabajo. Ese es su trabajo, lo que pasa es que tiene que darle la llave. Aleluya. Tiene que darle la llave, como tú le has dado la llave de tu corazón a alguien, dale la llave de tu espíritu al Señor. Aleluya. Sí, porque hay gente que nosotros le hemos entregado la llave y hay gente que han descubierto el código para entrar y tienen la llave del corazón de mucha gente. O de alguna gente. Ahora, dale la llave de tu cuerpo espiritual, de tu ser y de tu vida a Cristo. Aleluya. Aleluya.
Y vale preguntar, ¿tiene Cristo la llave de tu corazón? Aleluya. La libertad es la condición de una persona que no es esclavo. O sea, y aquí tenemos que estar claros. Vivimos en libertad cuando dejamos de ser esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo del vicio, esclavo del pecado, esclavo del infierno, del mundo. Inclusive hay gente que son esclavos hasta del trabajo. Son trabajólicos, que es una palabra del lenguaje popular. Son esclavos del trabajo. Y el trabajo es la vida. Esto se puede analizar de diferente manera, porque posiblemente el trabajo sea su escape. Pero nosotros tenemos que vivir en un estado de libertad que es producto de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, donde va a organizar todo. Y no seremos esclavos de nada ni de nadie. Ya Satanás no puede mandar en nuestras vidas. Inclusive, a los hijos de Dios, Él tiene una técnica, porque Él no puede mandar en nosotros. Entonces Él lo que hace es que produce en nosotros alguna distracción, alguna atracción. El concepto bíblico es tentación, para Él poderse acercar a nosotros y que nosotros le permitamos voluntariamente. Ahora, en aquellos que están bajo su servicio, que Él ha esclavizado y que no se han sublevado, Él ejerce autoridad y dominio. Sobre nosotros no puede ejercer autoridad ni dominio, ni en nada que nos pertenezca a nosotros. Aleluya, aleluya. Porque la gracia del Señor ya está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. No es esclavo, ni está preso espiritualmente, ni está sometido a voluntad de otros. Y eso es importante, porque algunos que sirven a la religión en las iglesias son esclavizados, pero no por Cristo, sino por líderes espirituales. Son esclavos porque no responden a los intereses de Cristo, sino a líderes espirituales. Y la ceguera es tan grande que dejan de ver lo que dice la palabra y la revelación de Dios por seguir doctrinas de hombres, como dice la Sagrada Escritura, mandamientos de hombres antes que a Cristo. Han sido esclavizados y responden a intereses no del Espíritu de Dios, sino a la decisión de religiones y de líderes religiosos. Aunque están en las congregaciones, son esclavos, porque no responden a los intereses del cielo ni los de Cristo. No es sometido a la voluntad de otros, ni responde a intereses de particulares. El que ha sido libertado por el Señor no responde a intereses de particulares, sino que responde a los intereses del Señor. Por cuanto, mientras más libre es en Cristo, más se somete a Él. Esta es la expresión del apóstol Pablo cuando escribe a los romanos. En el capítulo 6, a partir del versículo 15, el apóstol Pablo nos da una enseñanza con relación a lo que vengo conversando en este momento. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Cierra el signo de interrogación. Dice, en ninguna manera. Y abre un nuevo signo de interrogación. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para justicia? Entonces el apóstol Pablo está hablando de la salida de una esclavitud para entrar en otra esclavitud. Ahora, esa esclavitud que teníamos antes, donde el mundo, el infierno nos sometía a su antojo y que respondíamos a sus intereses, nos hacía alejarnos de Dios y no poder obedecer a Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que esa misma voluntad que teníamos sometida al pecado, deberíamos someter nuestra voluntad a Cristo, que en el sentido de obediencia es como si fuera esclavitud, pero cada vez que nos sometemos a Cristo somos más libres. Porque no solo por la ley de la libertad que vivimos, sino porque Cristo nos hace más libres del pecado, y al obedecerlo a Él y a su palabra,
someternos a Él, nos da el sentido de la libertad, no el sentido de la esclavitud. Porque obedecer a Cristo trae paz. La obediencia a Cristo trae transformación del espíritu. Aleluya. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces dice, fuimos liberados del pecado porque éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos venido a ser voluntariamente siervos de la justicia. Ya conocen ustedes sobre la justicia de Dios que fue llenada por Cristo en su sacrificio y que se traduce como justificación. Y la justicia de Dios como expresión bíblica, que es todo lo que tiene que ver con los principios de Dios. Por eso Cristo dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, ¿verdad?, o se añadirán, es el concepto. Entonces, si buscamos el reino de Dios y la justicia como orden de prioridades, entonces vamos a ver que la gracia de Dios se va a multiplicar en nosotros. Entonces hoy no podemos vivir en libertinaje, que es el concepto que Pablo está utilizando cuando se refiere a la libertad que no es ocasión para la carne. Le dice, son libres pero no viven en libertinaje. Entonces tomar la libertad como ocasión para la carne es libertinaje. Es el que abusa de la libertad que ofrece una congregación a la hora de relacionarnos y de interactuar. Pero cuando hemos sido liberados por el Espíritu de Dios, no hay manera de que nosotros, retrocediendo al pecado, creamos que vamos a agradar a Dios. Hemos sido ya libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, de que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces le dice, de la misma manera que cuando eran esclavos del pecado y vivían a merced del enemigo y del infierno y hacían cosas de las que ni siquiera se avergonzaban, pero ahora que conocen a Dios deberían estar dispuestos a entregar su voluntad, su vida, para actuar y vivir conforme a los principios del reino de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hacíamos cosas cuando estábamos en esclavitud y ahora somos tan tímidos y ahora hay hasta que rogarnos. Y era espontáneo, se hacía sacrificio a ídolo, comportamiento pecaminoso, la borrachera, el vicio, hacíamos cosas que ni siquiera se puede mencionar. Y ahora para servir a Dios y para hacer las cosas de Dios, tienen que rogarnos. Como que no hemos entendido que hemos sido liberados por el Señor y que en forma de agradecimiento debemos estar dispuestos de hacerlo. Pero Pablo no pide mucho, sino que él pide de la misma manera que entregaban su vida, los miembros de su cuerpo, sus pensamientos, su actividad estaba involucrada con el mal. Y él habla de la iniquidad, estaba al servicio de la iniquidad, estaba al servicio del infierno. De esa misma manera hoy, pongan al servicio de Dios y del reino. Pongan al servicio de la justicia. Aleluya. Y entonces aquí podemos leer de que aquellos que han sido liberados por el Señor se ponen en la mano de Él para que el Señor los use conforme a su diseño, conforme a su plan. Porque están dispuestos a ofrecer su vida si fuera necesario. Y creo que esta palabra la deben entender algunas personas que han tomado la decisión de quitarse la vida. Y es que no te la quites, sino dásela al Señor. Y vive a partir de ahora para el Señor. Para Él, conforme a la palabra.
y ya niégate a ti mismo para que el Señor brille en ti. Y no tendrá la necesidad de terminar con tu vida en esta tierra. El que ha sido liberado por el Señor le entrega todo lo que es al Señor y vive para Él de la misma manera que lo hacía cuando estaba en iniquidad. Y creo que Salomón nos enseñó algo parecido. Y él dice que debemos buscar el conocimiento, la ciencia de Dios, la inteligencia, de la misma manera que buscábamos la plata. ¿Alguien está aquí hoy? Usted ve cómo usted se afana para buscar la plata, para buscar el sustento de sus hijos. Dice Salomón que de esa misma busque la sabiduría, de esa misma forma. Aleluya. Aleluya. Pudiéramos reflexionar en esta mañana. De la misma manera que utilizábamos nuestros miembros, nuestra mente, nuestro cuerpo para servir al pecado, por ignorancia, de esa misma manera debemos servir a Dios ahora. Y de la manera que nos afanamos tanto para conseguir cosas materiales. Todos queremos hacer una casa, todos queremos tener un vehículo, todos queremos tener inversiones, queremos tener ahorro, queremos asegurarnos por si viene una crisis. Y algunos solo pueden sostener su familia, pero se afanan de una manera extraordinaria. Entonces, en esta mañana, reenfócate. ¿Has hecho alguna casa espiritual? ¿Ha levantado algún techo en tu vida para Dios? ¿Te levanta tan temprano para las cosas de Dios de la misma manera que te enfoca para producir y generar ingresos? Póngale un ojo a eso. Y su vida será diferente, porque el que vive en libertad, Pablo está diciendo que hace lo mismo. Ni siquiera está pidiendo más. Y deberíamos ponerle un chin más. Aleluya. Aleluya. Aquellos que trabajaban tanto y se afanaban tanto, que se entregaban para producir, ¿puede hacerlo de la misma manera para el reino de Dios? Dios lo va a hacer si abrimos el corazón. Por eso Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cierra el signo de interrogación. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habíais sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Lo que nos esperaba en la condición que con euforia hacíamos muchas cosas en esa vida era la perdición. Pero ahora el fruto es santificación, que es una obra del Espíritu Santo, y vida eterna, que es un regalo de Cristo en la redención. Eso es lo que tenemos por beneficio. Entonces, si los beneficios son superiores aquí, deberíamos de la misma manera sentir ese deseo más fuerte por aquello que es favorable, que es el reino de Dios y su justicia. Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una expresión muy interesante en la que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que ya ellos han experimentado la libertad y que permanezcan firmes. De ahí que el mismo apóstol Pablo dice que el que esté firme mire que no caiga. Es como si tú estás firme, permanece. Entonces ese es el concepto de la permanencia de los santos. Tú debes permanecer en la libertad. Está pues firmes en la libertad, sin moveros de la libertad, con que Cristo nos hizo libre. Y no retrocedan, porque volverán al yugo de esclavitud. Y se lo dice a los Gálatas, a quienes ya le había dicho antes él, comenzaron por el Espíritu y terminaron por la carne.
habla de un retroceso espiritual que puede entrar la iglesia en una crisis porque dejó de mirar a Cristo y comenzó a mirar las cosas del reino terrenal. Y justamente el apóstol Pablo le habla porque ellos habían dejado influenciar de los judaizantes. Después de haber recibido la gracia, volvieron a la ley. Y algunos llegan a las congregaciones y a posiciones de liderazgo inclusive, y por ambiciones de medida y por distracciones en cosas materiales abandonan los principios. Estén firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvan a ser esclavos. Y el concepto de yugo es muy interesante porque la esclavitud produce yugo y Cristo se refiere al yugo que no es similar al de la esclavitud. Cristo habla del yugo, pero no un yugo similar al de la esclavitud, sino de un yugo diferente, y trata de explicarlo, porque la unión con Él no es un sometimiento a la fuerza. Y Él lo dice en Mateo 11:27, Él dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Servir a Dios es un yugo, pero no similar al de la esclavitud. Porque el de la esclavitud hay un sometimiento a la fuerza, con ceguera inclusive. Sometimiento en una vida pecaminosa que produce tristeza, dolor y angustia. Y el yugo que Cristo nos ofrece es un yugo que nos vuelve humildes. Aleluya. No parecemos a Él. Es un yugo con Él. El texto dice, es un espíritu con Él. Dice la Sagrada Escritura. Somos un espíritu con Él. Hay una unidad entre el Espíritu de Dios que está en Cristo y que opera en nosotros. Un espíritu somos con Él. Somos un cuerpo con Él. Todo el que está trabajado y está cargado. Y creo que esta debe ser la oferta de la iglesia. La iglesia no debe hacer otra oferta. Los que están trabajados y cargados, vengan a Cristo, que Él lo va a hacer descansar. Y la disciplina que ofrece la palabra es diferente a la del mundo, porque el mundo produce esclavitud y Cristo trae libertad. Va a producir en nosotros ser personas mansas. Aquellos que han sido enyugados con Cristo y que forman un cuerpo con Cristo son mansos. Si todavía hace falta algo, deja que se complete la obra, pero tenemos que ser mansos. Fácil de llevar, fácil de tratar. Aleluya. Manso y humilde es el Señor. Yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es manso y es humilde, y ese es el concepto de libertad en Cristo, que nos va a volver personas manso y asequible. No lo que nos creemos superior a los demás y miramos como por encima del hombro, sino que inclusive los líderes somos los primeros entre los iguales, porque aunque pastoreamos, también somos pastoreados por el Señor y somos ovejas del prado de Dios. Y aquellos que son profesionales y que ocupan posiciones de eminencia, todos al ser enyugados con Cristo, debemos ser manso y humilde de corazón. Y entonces habrá que hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Estar sometido al Señor en un cuerpo con Él no es difícil, ni produce atadura. Y la carga de Él es ligera, no es tan pesada como el pecado, como la frustración del pecado. Es lo que nos está enseñando el Señor. De ahí es que Él, entonces un día tomó el libro, entró al templo y tomó el libro. Pásenme el libro que quiero tener una lectura con ustedes. Y ahí buscó y citó el libro del profeta Isaías, que ya había profetizado esta palabra. Y entonces la lee y le dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, le dice. Porque esta es la obra del Pentecostés, es la obra del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. Producir libertad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Una palabra interesante. Buenas nuevas a los pobres. Que el mismo Isaías ya había dicho antes: vengan y tomen libremente, venid, vino y leche, y no paguen ningún precio. Aunque hay predicadores que están enseñando que usted tiene que pagar un precio, eso no es lo que dice la Biblia. Venga y tome vino y leche hasta que usted se sacie sin pagar. Y aunque algunos están diciendo que pague para mover a Dios, la Escritura dice: venga y tome vino y leche sin pagar, gratuitamente. Compre sin dinero y sin precio la libertad que produce Cristo, el alimento espiritual, dice el profeta. Y entonces al pobre, al que no tiene con qué pagar, posiblemente se refiera a la gente pobre de espíritu. Pero el Señor está haciendo un llamado a todos aquellos que no tenían la mínima posibilidad de estudiar en una escuela en Israel y de ser maestro de la ley. Le dice: vengan, tengan la oportunidad, porque yo he sido ungido para traer buenas noticias a aquellos que están desesperanzados, a lo desesperanzado, que es utilizado inclusive por los políticos para atraer a la masa, aquellos que no tienen esperanza, aquellos que andan sin nada y que no tienen nada de qué agarrarse. Ya la dama de Argentina le llamaba a los descamisados, refiriéndose a ellos. Cristo le dice, refiriéndose a lo que ya el profeta había dicho de él, a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar el cuerpo espiritual, los quebrantados. Y tenemos que entender aquí el concepto de quebrantado aquí o quebrantamiento. Se refiere a dolor, a tristeza, a enfermedad del cuerpo espiritual, a sanar a los depresivos, dice el Señor. Aquellos que han sido quebrantados y que han caído en tristeza profunda y que han entrado en depresión. Él dice, vine a sanarlo. Aunque hay un concepto en la Escritura que habla de quebrantamiento de corazón, que se refiere al quebrantamiento por causa del arrepentimiento, donde el pecado produce dolor en nosotros y venimos sometidos, venimos con el deseo de someternos a Cristo, pero aquí es un tipo de enfermedad del cuerpo espiritual en la que Él está ofreciendo la sanidad. Y para esto es Pentecostés, para esto es el Espíritu de Dios, para sanar del cuerpo espiritual a la gente, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
aquellos que viven en cautividad espiritual. Dice Cristo que había sido autorizado para sanar. Y este punto es importante, porque ese quebrantamiento del espíritu, esa situación emocional que lleva a la depresión a la gente, por diferentes razones inclusive, hay algunos que por asunto de salud, considerado como una enfermedad, porque hay una sustancia química que no genera, o puede ser por herencia, porque en la familia se da la enfermedad de la depresión, o puede ser por la pérdida de algún familiar, por pérdida en general, ya sea por muerte, por abandono, por no haberse criado con los padres o con alguno de los padres, por la situación de aborto voluntario e involuntario, va a producir de alguna manera depresión. Aquello de la depresión posparto, que es una situación intrínseca de la mujer, que muchas mujeres la viven porque hay un proceso ahí entre el embarazo, embarazarse y desembarazarse cuando dan a luz, aun cuando tienen el niño en los brazos. Nos dice la mujer que no entendemos los hombres porque no hemos experimentado el embarazo y dar a luz, y situaciones internas netamente la llevan por alguna causa a sentirse depresivo, tristeza profunda, por dolor, por soledad, inclusive el mismo pecado en la gente que tiene conocimiento de la palabra. Cuando se involucra en alguna actividad de pecado, eso produce tristeza profunda. Y el no buscar ayuda con el Espíritu Santo a tiempo lleva a la gente a una depresión, ataduras, que puede tener como consecuencia inclusive el perder interés por muchas cosas, incluyendo por la propia vida. Y muchos de los feminicidios que se dan en nuestra sociedad se dan porque el hombre dominicano tiende a deprimirse por diferentes situaciones, pero no busca ayuda, no sale de ese círculo. Es una tendencia más en la mujer en buscar ayuda cuando está pasando por algún proceso depresivo, y termina el hombre dañando su familia, dañándose a sí mismo. Justamente Cristo está ofreciendo salida a esa crisis. Ya para ese tiempo el profeta había anunciado esta palabra, y Cristo está diciéndole al pueblo en ese momento: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, me ha enviado para sanar todo comportamiento, toda enfermedad del cuerpo espiritual, de las emociones. Claro, hay comportamiento depresivo que no es malo que la gente tenga asistencia. La gente puede recibir asistencia por diferente comportamiento, inclusive las infidelidades de los hombres producen en la mujer depresión, y eso de alguna manera desestabiliza, y muchísimas de las mujeres que están padeciendo de depresión es por experimentar ese comportamiento del esposo. Y Cristo está diciendo a todos que Él tiene la solución, porque tiene la unción del Espíritu de Dios sobre Él. Eso no quiere decir que Él esté invalidando al psiquiatra o al psicólogo, en este caso, que son profesionales que Él le ha dado la sabiduría, pero el Espíritu de Dios es el único que libera del cuerpo espiritual. Porque los profesionales del área de la psicología y de la psiquiatría asisten, ayudan, pero no tienen el poder para liberar cuando es por ataduras espirituales y por causa del pecado, sino que apoyan en la medida que la gente tiene condiciones humanas. Pero todas
cual fuere, el Espíritu de Dios lo va a sanar. Porque el Señor está diciendo, la palabra bien clara, que tiene la unción del Espíritu de Dios para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Que son cautivos, viven a merced del pecado, del vicio inclusive. Porque mucha gente ha caído en vicio. Y ahí están los vicios modernos, producto del uso excesivo del internet, de la pornografía inclusive, y adicciones a los juegos, ya no solo a los juegos de azar, sino a los videojuegos. Entonces, todas esas ataduras el Señor está diciendo que va a sanarlo, va a liberarnos. Va a generar en nosotros un nuevo estilo de vida y va a quitar toda esa opresión y esa tristeza profunda que se produce inclusive por deseo de tener cosas buenas, algunas de ellas, y otras veces querer tener lo ajeno. El Señor va a liberarnos totalmente de esas cosas. Directamente el Espíritu de Dios, con asistencia de líderes o por medio de la ciencia, Dios va a hacerlo, pero lo va a hacer. A pregonar libertad a los cautivos, a todo el que está cautivo y sumiso, sometido a la fuerza, algún comportamiento o vicio. Él está diciendo que lo va a liberar y que la unción está sobre él para eso. Tiene poder por medio del Espíritu de Dios y esa unción está depositada sobre la iglesia para que el Espíritu de Dios haga el trabajo cuando la gente escuche la palabra y sea guiado hacia Dios. Vista a los ciegos, aquellos que tienen ceguera espiritual, que no pueden entender, y eso hasta en las congregaciones hay gente ciegos espiritualmente, que no pueden discernir lo espiritual. La iglesia es una institución netamente espiritual y su origen es espiritual. Y aunque nosotros seamos humanos y estemos aquí, compartamos y tengamos una vida social y sociable y habitemos en sociedad y tengamos comportamientos sociales y compromisos que cumplir en la sociedad, la iglesia es una institución espiritual y debe ejercer autoridad en el mundo espiritual y en el mundo físico. Y hay gente que están ciego espiritualmente que no pueden ver, no pueden discernir. Y el Espíritu de Dios ha venido para impartir el discernimiento de espíritu sobre los creyentes. Eso no significa que vamos a rechazar a la gente, sino que podemos discernir los espíritus que operan en la gente. El Señor vino para liberar la ceguera espiritual que tiene la gente. Poner en libertad a los oprimidos, a la gente que vive en opresión. La opresión es el acto de sofocar, presionar con abuso, con violencia, por medio de la autoridad. Hay gente que quiere ejercer autoridad y hay espíritus que ejerciendo autoridad esclavizan. Hay ambientes que son esclavizantes. La opresión puede ser física o puede ser espiritual y o emocional. Cristo ha venido para liberarnos de esa opresión. Aun cuando esa opresión se puede dar hasta en la familia, a la esposa, el esposo, el papá, la mamá. En una relación de trabajo se da. Cristo ha venido para liberarnos de todo aquello. Entonces tenemos que sublevarnos al pecado y al maltrato, al daño, porque Cristo quiere liberarnos de toda opresión. Y hasta en la iglesia hay gente que es oprimido.
y a predicar el año agradable del Señor. A predicar la temporada agradable del Señor. Que la gente entre en otra temporada. Aleluya. Y como se cantaba antes, ¿verdad? Llegó mi mejor temporada. Esa temporada es esta. No es literalmente un año, sino una temporada que inicia con la libertad que Cristo ofrece hasta el resto de nuestras vidas. Aleluya. La asistencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes va a guiarnos para una vida en libertad total. Usted puede lograr una vida en libertad total por la gracia y por la misericordia de Dios. Dese una oportunidad de vivir en libertad, de no ser oprimido por el pecado ni por el infierno, de no tener ningún tipo de vicio ni de atadura y de darse una oportunidad para soltar. El Señor está para liberarnos de cual fuere la situación que hemos experimentado. Tengo que concluir la mañana de hoy. Que no me ayuda el tiempo para tener una predicación fluida. La libertad debe ser el estilo de vida de las personas que tienen el Espíritu Santo. Debe ser el estilo de vida, una vida en libertad. Libertad para expresarse, no desde el punto de vista de lo mal llamado democracia, que la democracia le da libertad a la gente para expresarse, pero dañando a los otros. No es tal democracia, esa no es la idea. La libertad para expresarse es que usted pueda decir lo que usted siente, pero sin dañar a las otras gente. Libertad para servir a Dios, donde usted pueda servir a Dios libremente, conforme a lo que establece la palabra. Inclusive la Sagrada Escritura nos habla de la ley de la libertad. Solo que no utilicemos esa libertad como libertinaje. Es como utilizarla para abusar, para dañar o vivir sin ley, como diría en el lenguaje popular, chivo sin ley. Sino una persona que se somete a Dios y a la palabra. Ese es el que vive en libertad, que tiene un estilo de vida diferente, que vive de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios ha establecido. Mis queridos hermanos, que dejamos detrás el pasado de la amargura, de la tristeza, del dolor, y que experimentemos el perdón y la gracia extraordinaria de Dios. Porque hay gente que tiene atadura por algo que hicieron voluntaria e involuntariamente en el pasado, y por experiencias difíciles que tuvieron. Suelte eso y dése la oportunidad de perdonar, inclusive de despojarse y de producir rompimiento con todo aquello que lo ata, y vive una vida nueva en Cristo, que es la que da el Espíritu de Dios. No se puede hablar del Pentecostés sin hablar de libertad, de liberación, de plenitud, de gracia, de estilo de vida cambiado y diferente. Paz del Señor sea con todos. Señor, gracias en la mañana de hoy. Gracias por tu misericordia. Gracias por la libertad que nos da en Cristo. Yo sé que estás trabajando en la vida de mis hermanos y hermanas que han experimentado dolor, tristeza, angustia, y que por alguna razón su vida han estado involucrada en cosas incorrectas o en situaciones de dolor que no fue lo que quisieron vivir, experimentar. Que tu Espíritu Santo traiga liberación en esta mañana, que traiga fortaleza, que puedan reenfocarse, Señor, conforme a tu diseño, para gloria de tu nombre. Completa tu obra, Espíritu Santo. Muestra tu gloria, Señor. Trae sanidad del corazón, de las emociones, libertad del espíritu, libertad de los pensamientos, libertad del intelecto, Señor. Oh, renunciamos a todo estilo de vida de esclavitud, a toda religiosidad, a todo vicio y a toda situación que nos ate. Señor,
y nos aleje de ti. Rendimos lo que somos delante de ti, lo que sabemos, el conocimiento, todo lo que somos para que tu gloria se manifieste en nosotros. A ti el honor y la gloria en esta mañana. Completa tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.